3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Bueno, ahora vamos a realizar un problema de ciclometría. El problema es el siguiente. Somos responsables de la automatización de un equipo de climatización compuesto por una etapa de calefacción con resistencias eléctricas, seguido de una etapa de humidificación con vapor saturado a 100 grados, que es el de acá, de 2 a 3. Este equipo se utilizará en un albergue ubicado en una región desértica al sur del país y el requerimiento es que la temperatura de la salida del equipo sea de 22 grados. Para eso debemos verificar que las condiciones de operación del equipo aseguran el confort, es decir, que la temperatura y la humedad relativa en el estado 3 sean las adecuadas. Nos dice que dicha región desértica se encuentra a nivel del mar, tiene una temperatura de 10 grados y una humedad relativa del 50%, datos que están aquí. Y adicionalmente tenemos datos de la ficha técnica del equipo, que es la potencia que consume las resistencias eléctricas, que es de 4 kilowatts, y el consumo de vapor en el humidificador, que es 0.28 kilogramos por minuto. Se nos dice que el proceso de calentamiento se puede considerar adiabático. Bueno, primero debemos calcular la temperatura y la humedad específica en el estado 2. Para eso tenemos que en un calentamiento la humedad específica no va a cambiar, W1 y W2 van a ser iguales. Bueno, la humedad relativa sabemos que es igual a la presión del vapor 1 sobre la presión del vapor saturado a 10 grados y se nos dice que es 50%, o sea 0,5. Despejando y sacando este valor de tabla de la presión del vapor saturado a 10 grados, que es 1.2276, y para allá la presión del vapor 1 lo multiplicamos por 0.5, nos da que la presión del vapor de agua 1 es igual a 0.6138. Entonces, la presión del aire húmedo 1 debe ser igual a la presión del aire seco 1 más la presión del vapor 1, que debe ser igual a una atmósfera, que es 101,325 kilopascales. La presión del aire seco 1 es igual a 100.21 kilopascales. Unos momentos después. Bueno, continuando con el problema y aplicando balance de energías en el proceso de 1 a 2, sabemos que es el flujo de calor menos potencia más la sumatoria de flujos que ingresan menos la sumatoria de flujos que salen igual a 0. Sabemos que como es un proceso adiabático, no hay un intercambio de calor, entonces nos queda menos potencia es igual a la masa del aire seco, todo esto multiplicado por la diferencia de entalpías de los aires secos 2 y 1, más la humedad específica, que va a ser igual tanto para el estado 1 como para el estado 2, multiplicado por la diferencia de entalpías de vapor de agua. Esta fórmula nos queda porque sabemos que el flujo de masa de aire húmedo multiplicado por la entalpía de aire húmedo es igual a el flujo másico del aire seco multiplicado por la entalpía del aire seco, sumado con el flujo de masa del vapor de agua multiplicado por la entalpía del vapor de agua. Y la humedad específica es igual al flujo de masa, flujo másico del vapor de agua sobre el flujo másico del aire seco. Entonces, podemos conocer el flujo másico del aire seco porque tenemos de dato el caudal, conocemos la potencia y conocemos la humedad específica. Debemos calcular la diferencia de entalpías del aire seco y la diferencia de entalpías del vapor de agua. Entonces, para calcular la diferencia de entalpías del aire seco es simplemente multiplicar el Cp del aire por la diferencia de temperaturas, que este Cp es igual a 1.0035 por la diferencia de temperaturas, que es T2 menos 10. Este T2 es lo que debemos hallar. De igual manera, para calcular la diferencia de entalpías de vapor de agua podemos sacarlo por tablas o también podemos aplicar el Cp del vapor de agua multiplicado por la diferencia de temperaturas. Nuevamente este T2 es el que debemos hallar. Y ahora para hallar el flujo másico de aire seco, sabemos que es caudal sobre el volumen específico. Este caudal estaba en metros cúbicos sobre minuto, entonces para pasar los segundos lo dividimos entre 60 y ahora debemos simplemente calcular el volumen específico. Como es un gas ideal, el volumen específico lo podemos calcular aplicando pavo de ratón. Conocemos el R, conocemos la temperatura 1 y habíamos calculado la presión del aire seco 1. Entonces, operando esto nos queda que el volumen específico es igual a 0.809 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, reemplazando eso aquí, para hallar el flujo másico nos queda que el flujo másico de aire seco 1 es igual a 0.72 kilogramos sobre segundo. Y ahora, habiendo hallado esto, debemos hallar la humedad específica, que sabemos que es 0.622 por la presión del vapor de agua sobre la presión del aire seco. Y como conocemos la presión del vapor, que ya lo habíamos calculado, y la presión del aire seco, que también lo habíamos calculado, esta humedad específica es igual a 0.0038.
3 semanas después. Retomando la fórmula de balance de energía y reemplazando los valores que ya hemos hallado, nos queda, bueno, despejando que la temperatura 2 es igual a 15.3 grados Celsius. Conocemos que la humedad específica es igual en ambos lados, por lo tanto la presión del vapor de agua y la presión del aire seco va a ser igual. Entonces, para calcular la humedad relativa es simplemente la presión del vapor de agua 2, que es igual a la presión del vapor de agua 1, como lo había mencionado, que es igual a 0.6138, sobre la presión del vapor saturado a la temperatura 2 que habíamos hallado, que es 15.3 grados. Esto lo sacamos de tabla y nos da que esto es igual a 0.36. Este es el valor de presión del vapor saturado a la temperatura 2, que es 1.706 kilopascales que reemplazamos acá. Entonces, la humedad relativa es igual a 36%. Entonces, en resumen, nos queda que la temperatura 2 es igual a 15.3 grados Celsius y la humedad relativa de 36%. Bueno, ahora debemos humedecer el flujo de aire húmedo de 2 a 3. Esto es de las diapositivas del profesor. Igual conocemos que la sumatoria de flujos que ingresan debe ser igual a la sumatoria de flujos que salen. Y como el flujo de aire seco es igual en ambos lados, lo despejamos. Nos queda que el flujo de vapor que ingresa más el flujo de líquido de vapor que estamos usando para humedecer debe ser igual al flujo de vapor de agua 2. Entonces, este flujo de líquido de vapor es la diferencia entre los flujos de vapor de agua. Y como conocemos que la humedad específica es igual a flujo de vapor sobre el flujo del aire seco, nos queda que este flujo de líquido de vapor es igual al flujo del aire seco multiplicado por la diferencia de humedades específicas. Habiendo conocido esto, entonces, para nuestro caso, nuestro flujo de líquido de vapor va a ser igual al flujo del aire seco por la diferencia de humedad específica 3 menos la humedad específica 2. Entonces, despejando, como conocemos la humedad específica 3 y la humedad específica 2, el flujo del aire, de masa del aire seco, entonces el flujo de líquido de vapor es igual a... ¿qué? Entonces, explicando nuestro problema, nuestro flujo másico de líquido de vapor debe ser el flujo másico del aire seco por la diferencia de humedades específicas. Y sabemos que nuestro flujo de líquido de vapor es igual a 0.28 kilogramos por minuto. Lo transformamos en segundos, que es 0.28 sobre 60. Y con esto podemos calcular el flujo másico de líquido de vapor, que va a ser igual a 0.001. Entonces, sabemos que esta humedad específica es igual a 0.622 por la presión de vapor de agua sobre la presión del aire seco, ambos en el estado 3. Sabemos que la presión del aire seco 3 debe ser igual a 101 kilopascales, que es una atmósfera, menos la presión del vapor 3. Entonces, despejando, hallamos que la presión del vapor 3 es igual a 1.6 kilopascales. Entonces, ahora hallamos la humedad relativa en 3, que es simplemente la presión del vapor 3 sobre la presión del vapor saturado a la temperatura 3, que sabemos por dato que es 22 grados, y esta presión es igual a 2.67 kilopascales, entonces la humedad relativa es igual a 0.6, es decir, un 60%. Ahora, graficamos eso en nuestra tabla para ver si las condiciones de confort cumplen. Tenemos 22 grados y 60% de humedad relativa, entonces sí estamos en la zona de confort. Digamos que los procesos han servido para mantener en confort lo que queremos. Ahora, debemos calcular el calor evacuado en el proceso de 2 a 3. Nuevamente, la misma fórmula que ya habíamos explicado para el proceso de 1 a 2, solo que ahora no hay trabajo, simplemente hay un flujo de calor. Igual despejamos, o esta fórmula está mal. Ahora debemos hallar el calor evacuado en el proceso de 2 a 3. Simplemente volver a aplicar balance de energías de flujo en estado estable, que es flujo de calor menos potencia, más el flujo del aire seco por la entalpía del aire seco, más el flujo del vapor en 3 por la entalpía del vapor 3, más el flujo del líquido de vapor inyectado por la entalpía del líquido de vapor, menos el flujo del aire seco 2 por la entalpía del aire seco 2, menos el flujo de vapor 2 por la entalpía del vapor 2, igual a 0. Entonces, ya hemos explicado cómo se trabaja esta tabla. Nos va a quedar que el calor evacuado es igual al flujo del aire seco multiplicado por el Cp del aire seco por la diferencia de temperaturas, más la humedad específica en 3 por la entalpía del vapor en 3, menos la humedad específica en 2 por la entalpía del vapor en 2, menos la diferencia de entalpías en 3 y en 2 por la entalpía del líquido de vapor inyectado. Entonces conocemos el Cp, conocemos ambas temperaturas, conocemos el flujo del aire, conocemos la humedad específica 3, la humedad específica 2,
y bueno, podemos calcular la diferencia. Entonces debemos hallar la entalpía del vapor 3, la entalpía del vapor 2 y la entalpía del líquido vapor. Estos tres valores los sacamos de tabla. Entonces, operando nos queda que el calor evacuado es menos 7.07 kilowatts. Efectivamente, este signo negativo nos indica que el calor es evacuado. Ahora, en la carta psicométrica vamos a graficar nuestros procesos. Tenemos acá el proceso 1, que es a la temperatura de 10 grados y la humedad específica que habíamos calculado. Realizamos un calentamiento, la humedad específica no va a cambiar, por eso es un horizontal. Ahora tenemos el proceso 2 a 15.3 grados y ahora humedecemos hasta el estado 3, que es 22 grados, y la humedad específica que también habíamos hallado. Bueno, muchas gracias.